7:12 minutos, y a esta hora de la mañana vamos a hablar de educación. De educación con el licenciado Juan Felipe Mejía, es doctor en economía. Es un hombre que además ha trasegado por el campo académico, como quiera que fue rector de la Universidad EAFIT en Medellín. Decano. ¿De qué facultad? De la Escuela de Economía y Finanzas de la Escuela de Universidad Economía y EAFIT. Finanzas. Sí. Bueno, profesor Juan Felipe Mejía, bienvenido. Usted es el rector del Colegio Cambridge en Cali, ¿no? Así es. Muchas gracias por la invitación. Además están implementando un tema que es ejemplo, que ha sido noticia esta semana, y es el que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Contemos de qué se trata eso. Sí, muchísimas gracias nuevamente. Este es un tema verdaderamente interesante porque en el mundo que estamos viviendo estamos ya inmersos en la denominada cuarta revolución industrial. Incluso hace un par de años el Foro Económico Mundial, como ustedes saben, tiene su sede en Davos, en Suiza. Klaus Schwab, que es el director, el presidente del Foro Económico Mundial, fue la primera persona que comenzó a hablar de este término. La cuarta revolución industrial consiste en lo que estamos viviendo. Estamos en un momento donde tenemos inteligencia artificial, tenemos todo este tema de biotecnología, tenemos el Internet de las cosas, ese crecimiento vertiginoso del conocimiento. Entonces, habiendo dicho eso, lo más importante para los empleos, incluso desde ya en los países desarrollados, sobre todo en los Estados Unidos, en Europa, son las denominadas habilidades blandas, es decir, más allá de las habilidades que tengamos los seres humanos en el conocimiento absolutamente clásico, es decir, habilidades matemáticas, de lectoescritura, de comunicación, van a ser cada día más importante lo que llamamos las competencias, esto es, la capacidad de comunicarnos, de trabajar en equipo, de pensar críticamente. De hablar varios idiomas. Absolutamente. Y adicionalmente, algo que uno en principio creería que es un tema de psicólogos, pero que es fundamental que esté inmerso en la educación, y es el desarrollo de características del carácter, valga la redundancia. Esto es cómo desarrollar en los seres humanos personas que sean líderes, que sean resilientes, que se adapten al cambio, que tengan mentalidad internacional. Entonces, en pocas palabras, estamos en un momento en el cual la cuarta revolución industrial consiste en que muchos de los empleos se van a cambiar por máquinas, básicamente, se van a procesar, y algo que le va a dar mucha competitividad y diferenciación a los seres humanos y donde podremos tener oportunidades es en aquellos sectores donde, o en aquellas actividades muy intensivas en habilidades blandas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de permitir que con profesores nativos los alumnos de esta institución se formen en mandarín, por ejemplo? Ha sido sensacional. Yo primero comienzo contándoles que el Colegio Nuevo... ¿Y cuál es la historia? Sí, el Colegio Nuevo Cambridge pertenece a Redcol, que es la holding educativa más importante en Colombia. Redcol está presente en 5 ciudades colombianas, tiene más de 6.000 estudiantes, y algunos de los colegios más importantes de Colombia hacen parte de Redcol. Por darles un ejemplo, el día de antier celebrábamos los 50 años del Colegio New Cambridge, que es nuestro colegio hermano, ubicado en Florida Blanca, Santander, que es el mejor colegio privado de toda Colombia. Básicamente, este tema del mandarín lo ofrece nuestro Colegio Nuevo Cambridge, ubicado en Pance, en uno de los campus más lindos de la ciudad. Nosotros tenemos un convenio, al igual que el colegio en Santander, con la Universidad de Nankai en China y el Instituto Confucio de la Universidad de los Andes. Básicamente nuestros profesores nativos, tenemos los profesores que llegan desde China directamente aquí a Cali, Colombia. Son profesores que se quedan con nosotros 1 a 2 años. ¿Y ese tiempo es suficiente para que los estudiantes aprendan mandarín? Digamos que es muy importante para adquirir unas bases bastante sólidas. Ellos desde el grado 3º hasta el grado 8º toman clases de chino mandarín. Formación continua. Sí, claro. pero adicionalmente... En distintos niveles. Exacto, algo que quiero contarles es que además de sus clases en chino mandarín, nuestros estudiantes, con la historiadora María Fernanda Valencia, toman en un seminario una aproximación a la cultura, política, economía e historia chinas. De manera pues que la enseñanza del chino mandarín junto con el World of English, que es nuestro excelente bilingüismo que buscamos proveer, forman estudiantes multilingües. Y es pues totalmente entendible si se tiene en cuenta lo que está significando China
en la economía mundial, ¿no? Y lo que va a significar en unos años. Sí, absolutamente. Ustedes acá en el Valle cuentan con una magnífica ventaja y es estar ubicados al lado del Pacífico. Y eso es un activo tremendamente importante. Entonces, nada mejor para el Valle que esa inserción que puede lograr en el futuro de la economía, o en el actual, diría yo, de la economía mundial. Entonces, claramente lo que nosotros buscamos es darle a nuestros estudiantes las herramientas para insertarse en un mundo globalizado, pero adicionalmente proveyéndoles de esta formación en chino mandarín, buscamos que ellos tengan oportunidades profesionales, académicas, de estancias internacionales en China. China está ofreciendo todas las posibilidades del mundo, muchos profesionales a nivel internacional están migrando a China, entonces lo que queremos es ofrecerles una formación en una cultura absolutamente... Y la primera barrera que siempre se encuentra la gente es el idioma. Sí, digamos que somos conscientes de que en China también hablan en ciertas ciudades inglés, no en todas, en algunas, pero estamos convencidos de que estudiantes que tienen dos lenguas tan importantes van a contar con unas herramientas muy potentes en el mercado. Y mayores oportunidades. Absolutamente. Úrsula, una pregunta final para el profesor Juan Felipe. Profesor Mejía, usted hablaba de unas habilidades blandas para los estudiantes, de ir formándolos como líderes, como personas cercanas a la comunidad también. Esa formación, pero que también debe ir de la mano, y uno lo entendería de esa forma, del contexto, profesionales más cercanos a las realidades y al contexto que tiene, por ejemplo, el país y el mundo en este momento. Absolutamente, sí. Nosotros, toda nuestra misión, visión, filosofía está inmersa en el bachillerato internacional. Y básicamente aquí hay unos atributos muy bonitos del bachillerato internacional, donde aunque formamos ciudadanos y personas que están inmersos en la cultura global, tienen que ser también muy conscientes de su contexto, como lo decías, y su problemática, es decir, seres humanos que sean buenos ciudadanos, que sean éticos, que sean íntegros, que nos ayuden a resolver tantos problemas que tiene el país. Entonces, absolutamente, o sea, nosotros buscamos un sano balance entre estos ciudadanos y estudiantes que tengan una mentalidad global, pero que por otra parte tengan un gran sentido de pertenencia con su ciudad, con su departamento y con su país. Pues queríamos destacar esta experiencia exitosa que ha sido destacada también nacionalmente porque están preparando a los estudiantes para el futuro, para que sean competentes, para que marquen la diferencia, no solamente en Colombia, sino cuando buscan oportunidades en el mundo. Y no quiero dejarlo ir, usted que es doctor en economía, profesor Juan Felipe Mejía, sin preguntarle por el tema de la reforma tributaria, que por estos días tiene a los colombianos hablando, primero porque iban a gravar toda la canasta familiar, ahora porque el impuesto se va a trasladar a las gaseosas. ¿Qué lectura le genera lo que está pasando en el Congreso? Para muchos ha sido un proyecto, una iniciativa un poco improvisada, porque se empezó hablando de 20 billones, pasó a 14 y ahora estamos en 6.5, y para otros pues un paso necesario para tapar el denominado hueco fiscal. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo pensaría básicamente lo siguiente. Primero, si hablamos de la coyuntura, es evidente que Colombia tiene un déficit presupuestal que debe solventar. Esto se explica en gran parte no en el hecho de que necesitemos recaudar más tributos o más impuestos, sino que la estructura económica colombiana está muy concentrada en lo que denominamos commodities, exportación de petróleo. Tristemente, pues dependemos absolutamente de los precios de este commodity. Para mí la reflexión más profunda, más estructural es cómo logramos una transformación, un cambio productivo de la economía colombiana de forma tal que no tengamos que estar tan dependientes del precio del petróleo y de lo que exportemos en un solo producto. Es decir, tener una canasta de exportación diversificada. Concretamente, frente a su pregunta de la reforma tributaria, sí, yo creo que es un tema muy complejo. Creo que yo estaría de acuerdo un poco en pensar que el mensaje no ha sido el más coherente. No se ha sabido comunicar. Sí, y sobre todo que podemos hacer unos esfuerzos grandes también, más allá de incrementar el tributo, en mejorar eficiencias, es decir, evasión. Porque la gente siempre hace las cuentas y dice, si no fuera un país tan corrupto, seguramente no habría que acudir de esa manera tan determinante a una reforma tributaria, ¿no? Probablemente sí, o probablemente no, indiscutiblemente. O sea, digamos que al lograr nosotros mayores niveles de transparencia y mayores niveles de eficiencia en el gasto, lógicamente el recaudo también podría ser menor. Pero es evidente que este es un problema que no tiene que ver solamente con el tipo o la cantidad de impuestos, sino la estructura económica colombiana.
y en ese sentido es muy importante que Colombia como país genere muchos más ingresos de más fuentes. Pero siempre se habla, profesor, de la posibilidad de una reforma tributaria estructural, es decir, que nos permita salvarnos de este tema por espacio de algunos años, pero no pasa, vuelve y a los 2 años, al año siguiente se vuelve a hablar del asunto. ¿Estamos condenados a esto? Pues a ver, yo creo que esto es algo muy latinoamericano, yo creo que es algo que no es exclusivo de Colombia. Yo creo que un tema es el escenario técnico del libro Texto de Economía, donde te dice deberíamos hacer las cosas de tal forma, y cuando vamos a lo político es otra la dimensión. Hay ejemplos en América Latina, yo diría que Chile es un ejemplo para todos nosotros, un marco de referencia donde básicamente casi que el texto guía de economía se aplica y funciona, pero en la vida real pasa eso. O sea, digamos que al llegar esto al escenario político, al debate, son muchas las aristas que toca. Entonces sí, yo pensaría que el país, no estoy planteando un escenario pesimista, Colombia es uno de los países donde tenemos mejores economistas, gobiernos ortodoxos, los economistas colombianos son reconocidos internacionalmente. Hemos mejorado en muchas cosas, pero definitivamente, incluso volvería a mi tema, para mí la reflexión es perfecto, necesitamos recaudar más, pero esto no va solamente vía impuestos, esto va además vía de generar más riqueza, de tener una economía más productiva, más diversificada, con más sectores, y no podemos seguir en un país donde el 70% de las exportaciones son petróleo, son commodity. Sí. Porque nos hace petrodependientes. Absolutamente. Profesor Juan Felipe Mejía, es un gusto que nos haya acompañado hoy, el caso exitoso del Colegio Cambridge en Cali, en donde profesores de mandarín están preparando a los jóvenes para el futuro, y pues también hablar de estos temas de los cuales usted es un experto. Gracias. Gracias a ustedes. También recordarles que nuestro primer idioma es el World of English, el inglés, nuestro bilingüismo, además del mandarín, y ha sido para mí un inmenso placer estar con ustedes aquí en Univalle Estéreo. Mil gracias por su invitación. Gracias, profesor Juan Felipe Mejía. 7:24 minutos.